¿Alguna vez has mirado a alguien y sentido que ha sobrevivido a algo? No lo dicen, no lo muestran, pero está ahí, en la forma en que bajan la mirada cuando alguien se acerca demasiado, en la forma en que dicen, estoy bien, demasiado rápido, demasiado convincentemente, en la forma en que su sonrisa siempre está lista, pero sus ojos permanecen vigilantes, observando el mundo como si pudiera volverse en su contra en cualquier momento. Carl Jung escribió una vez, lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo, y aquellos que han sufrido demasiado a menudo conocen este miedo más íntimamente que nadie, porque aceptarse a uno mismo también significa aceptar el dolor, las traiciones, los años pasados fingiendo estar bien. Significa girar y enfrentar la sombra que han ocultado durante tanto tiempo, la parte de ellos que recuerda todo. Hay una extraña paradoja en el comportamiento de las personas que han sufrido profundamente. A menudo son los más considerados, los más generosos, los más comprensivos. Anticipan las necesidades antes de que se expresen. Suavizan su voz para no ofender. Eligen sus palabras como si caminaran por un campo minado, siempre con cuidado, siempre calculando. No porque quieran engañar, sino porque han aprendido que la honestidad a menudo tiene un precio. Ser demasiado real, demasiado emocional, demasiado podría hacer que la gente se aleje. Verás que dicen cosas como, no, en serio, estoy bien, incluso cuando están claramente exhaustos. Los verás ayudando a otros a su propio costo, insistiendo en que no les importa, que no es nada, incluso cuando es todo. No es martirio, es condicionamiento. En algún momento del camino, aprendieron que sus necesidades eran una carga, que para estar a salvo, tenían que hacerse pequeños, y así se encogen, en silencio, por costumbre. El dolor reconfigura a una persona, no solo emocionalmente, sino también conductualmente, y cuando alguien ha sufrido demasiado, todo su sistema nervioso se adapta para sobrevivir, no para prosperar. La alegría se siente sospechosa, el descanso se siente inmerecido, el amor se siente temporal. Se preparan para la decepción, porque la vida les ha enseñado que cualquier cosa buena puede, y probablemente será, quitada. Así que viven en versiones a medias de sí mismos, sonriendo, participando, presente, pero nunca completamente allí. Porque estar completamente presente significa estar completamente vulnerable. Y la vulnerabilidad alguna vez llevó al dolor, así que cuidan su suavidad como si fuera un secreto. Puedes sentarte a su lado durante años y nunca conocer realmente la versión de ellos que existía antes de que comenzara el sufrimiento. Jung creía que lo que reprimimos no desaparece, simplemente se oculta en el inconsciente, en lo que él llamaba la sombra. Y esta sombra, dijo él, si se deja sin ver, eventualmente gobierna nuestras vidas desde las sombras. Para aquellos que han sufrido demasiado, la sombra está llena de recuerdos, de abandono, de vergüenza, de ser ignorados, rechazados o utilizados. No siempre son traumas dramáticos. A veces, son el tipo de heridas sutiles y diarias que pasan desapercibidas para los demás pero se acumulan como pesos invisibles. Y así se adaptan. Se vuelven excelentes en leer el ambiente, porque tuvieron que hacerlo. Aprendieron a detectar la tensión antes de que estallara, predecir los estados de ánimo antes de que se pronunciaran las palabras. La inteligencia emocional, para ellos, no es un bono, es una habilidad de supervivencia. A menudo eran los pacificadores, los solucionadores, los emocionalmente maduros en familias o relaciones que eran todo lo contrario. Aprendieron a cargar con lo que nunca debieron cargar, y se acostumbraron tanto a ello que dejarlo caer les resulta antinatural. No muestran necesidad, no porque no tengan ninguna, sino porque necesitar siempre ha parecido peligroso. Abre una puerta, crea expectativa, y la expectativa para ellos a menudo terminaba en decepción. Así que ahora, cuando alguien ofrece cuidado, sonríen educadamente, asienten, dicen gracias,
pero por dentro ya han decidido no contar con ello. No es que no quieran amor, todo lo contrario, lo anhelan más profundamente que la mayoría, pero su comportamiento cuenta una historia diferente, una moldeada por lecciones pasadas escritas con la tinta de la supervivencia. Se retiran justo cuando la conexión comienza a profundizarse. Desvían los cumplidos, se ríen de la preocupación, desaparecen por un tiempo, luego regresan con una disculpa y una sonrisa más grande, esperando que nadie haga demasiadas preguntas. Porque si indagas demasiado, podrías encontrar el lío que han estado tratando de limpiar, ocultar o negar durante años. La gente a menudo los malinterpreta. Se les ve como distantes, inaccesibles, excesivamente reservados. Pero la verdad es que están protegiendo algo sagrado, las partes de sí mismos que fueron heridas cuando confiaron demasiado fácilmente, amaron demasiado abiertamente o esperaron demasiado libremente. Así que ahora son cautelosos. No porque no quieran conexión, sino porque han aprendido cuánto puede costar. Y aún así, aman. De maneras silenciosas, poderosas y desinteresadas. Recuerdan los cumpleaños. Te llaman a medianoche cuando sienten que algo está mal. Notan la tristeza en tu tono antes que tú. Sostienen el espacio para los demás sin necesidad de hablar. Porque saben lo que es no ser abrazado. Llorar en silencio. Dolerse sin que nadie lo note. Jung podría decir que estas personas están atrapadas entre lo consciente y lo inconsciente, viviendo a medio camino entre el mundo y su propia psique protegida. Están en muchos sentidos atrapados en un baile con su sombra, siempre evitando su mirada, pero gobernados por su presencia. Y el mundo, trágicamente, recompensa este tipo de comportamiento. Estos individuos son vistos como fuertes, confiables, organizados. Nadie sospecha que su fuerza es una máscara, que su fiabilidad proviene del miedo a lo que podría suceder si alguna vez se sueltan, que su compostura no es paz, sino tensión mantenida en forma de sonrisa, porque cuando has sufrido demasiado, mostrar debilidad se siente como una exposición, y la exposición, en su momento, fue lo que permitió que el dolor entrara, así que se mantienen serenos, se convierten en expertos en el silencio, escriben textos largos y nunca los envían, ensayan conversaciones en su cabeza que nunca tendrán, se sientan en habitaciones llenas de gente y sienten que no pertenecen, no porque no sean deseados, sino porque una voz interior les dice que nunca encajaron realmente en ningún lugar. Están atormentados por la sensación de ser demasiado y no lo suficiente al mismo tiempo, de anhelar la cercanía pero temer lo que exige, de esperar amor pero dudar de su capacidad para mantenerlo. Y, sin embargo, pese a todo esto, permanecen, funcionan, aman, ellos esperan, silenciosamente, con firmeza, con obstinación. Cada día que eligen quedarse en un mundo que no siempre ha sido amable con ellos es un acto de valentía silenciosa. Puede que nunca sepas lo que han sobrevivido. Puede que nunca escuches la historia completa. Pero si te sientas con ellos el tiempo suficiente, si tienes paciencia, si eres constante, comenzarás a verlo. En la forma en que hacen una pausa antes de responder a una pregunta vulnerable. En la forma en que se iluminan cuando se sienten verdaderamente seguros. En la forma en que sus hombros caen un poco cuando se dan cuenta de que no están siendo juzgados. Hay una belleza particular en las personas que han sufrido demasiado. No es ruidoso, no brilla como el oro. Zumba, bajo y constante, como una linterna en una tormenta. No necesitan ser rescatados, no quieren ser arreglados, solo quieren ser vistos por quienes son, no solo por lo que han soportado. Porque cuando alguien finalmente los ve, no la versión que presentan, sino el yo que han ocultado durante años, no es solo sanador, es revolucionario. En algún momento, el dolor dejó de ser algo que experimentaban y comenzó a ser parte de quienes son. Ese es el cambio silencioso que nadie nota.
No sucede todo de una vez, sucede con el tiempo, como el agua moldeando la roca. Una pequeña decepción tras otra, una traición de más, un momento en el que necesitaban a alguien y nadie vino. Y eventualmente dejaron de esperar. Dejaron de esperar. Dejé de preguntar. Y en ausencia de esas cosas, algo se endureció. Algo se reconfiguró. Ahora se mueven por la vida con una extraña mezcla de competencia y entumecimiento. Hacen las cosas, son responsables, productivos, eficiente. Todos dicen que son tan fuertes, pero la fuerza, para ellos, es una máscara, una identidad formada en los escombros de lo que nunca pudieron decir o sentir. Aquí es donde el dolor se convierte en personalidad, no porque lo eligieran, sino porque se convirtió en lo único que tenía sentido. Carl Jung dijo una vez, hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Para aquellos que han sufrido demasiado, sus comportamientos, aunque aparentemente intencionales, son a menudo ecos de ese dolor inconsciente. Piensan que están eligiendo ser independientes, ser autosuficientes, pero en realidad están evitando la dependencia porque la dependencia una vez llevó a la devastación. Así que construyen sus vidas como fortalezas. Se vuelven de bajo mantenimiento, siempre diciendo, estoy bien por mi cuenta. Llevan la ocupación como una armadura. Sobresalen en cada relación, dando más, haciendo más, amando más, solo para evitar que el equilibrio se rompa, porque creen en algún lugar profundo dentro de ellos que si alguna vez dejan de dar, se quedarán atrás. Esto se llama sobrefuncionamiento, una estrategia de supervivencia a menudo nacida del trauma. Cuando las cosas se sienten fuera de control, intentan controlar lo que pueden: horarios, resultados, las emociones de las personas. Se micromanagementan a sí mismos, anticipan los problemas antes de que surjan, se convierten en los solucionadores, los confiables, los héroes en las historias de los demás, y sin embargo, en su propia historia, a menudo están exhaustos, no escuchados, no vistos. Luego está el comportamiento opuesto pero igualmente desgarrador, el autosabotaje. A veces, cuando algo bueno comienza a formarse, amor, oportunidad, alegría, entran en pánico. Se siente desconocido, inseguro. Su sistema nervioso interpreta la paz como sospechosa, la quietud como una trampa. Así que inconscientemente lo rechazan. Empiezan peleas, retirarse emocionalmente, perder plazos. Sabía que no iba a durar, incluso antes de que algo haya salido mal. No hacen esto porque sean dramáticos o estén rotos. Lo hacen porque su pasado les ha enseñado que las cosas buenas son peligrosas, que nunca duran, que cualquier cosa que traiga demasiada luz eventualmente revelará demasiada oscuridad. Jung escribió extensamente sobre el yo sombra, la colección de rasgos reprimidos, recuerdos y deseos que nos negamos a aceptar. Pero para las personas que han sufrido profundamente, la sombra no es solo lo que niegan, es en lo que han tenido que convertirse. La autonegación se convierte en la norma. Decir, estoy bien, se convierte en un reflejo. Sonreír a través del dolor se convierte en una habilidad. Se pierden en complacer a los demás, en hacer las cosas más fáciles para los demás, en ser útil. Pero la utilidad, con el tiempo, se convierte en identidad, y la identidad se convierte en una prisión. Mucho de su comportamiento parece una elección, pero no lo es. Es condicionamiento, repetición, ecos del pasado que se repiten en el presente. Si fueron descuidados, se vuelven excesivamente atentos. Si fueron controlados, se vuelven hiperindependientes. Si fueron culpados, se convierten en crónicos disculpadores. El dolor moldea el patrón. El patrón moldea la personalidad. Y la parte más triste es que no saben qué está sucediendo. Solo piensan que así son.
Dicen cosas como, no necesito ayuda, no soy bueno en las relaciones, estoy mejor solo. Pero detrás de cada declaración hay una historia, una que han dejado de contar, o quizás una que nunca les han permitido contar. También está la creencia arraigada de que descansar es debilidad, que desacelerar es un fracaso, que pedir apoyo es egoísta. Estas creencias no vienen de la nada, provienen de una vida donde la vulnerabilidad era castigada, donde las emociones eran inconvenientes, donde ser fuerte era la única manera de sobrevivir. Así que ahora confunden estar entumecidos con estar bien, confunden el control con la seguridad, confunden la hiperindependencia con la confianza. Pero la verdad es que están cansados, cansados de mantenerlo todo bajo control, cansado de no saber cómo dejar entrar a nadie, cansado de vivir una vida que parece estable por fuera, pero se siente vacía por dentro. Quieren descansar, pero no saben cómo. Quieren ser cuidados, pero no saben cómo se ve eso sin culpa. Quieren dejar de fingir, pero fingir es todo lo que han hecho. Esta es la tragedia del dolor convertido en personalidad. Se vuelve invisible, celebrados incluso. La gente admira lo fuertes que son, qué organizados están. Nadie pregunta qué les costó llegar a ser así. Nadie ve al niño dentro, aún esperando que alguien note que no están tan bien como parecen. Y sin embargo, rara vez dejan salir a ese niño. Rara vez se permiten ser suaves, porque la suavidad ha sido castigada antes. La vulnerabilidad ha salido mal. El amor los ha abandonado. Así que ahora abordan la conexión con una tensión silenciosa, esperando que funcione, pero preparados para que no lo haga. Confiando, pero con un pie fuera de la puerta. Sonriendo, pero buscando salidas. Han sobrevivido volviéndose funcionales, pero funcionar no es sanar. La sanación, para ellos, se siente como un caos, porque significa desacelerar, sentir los sentimientos, enfrentando las historias, escuchando el silencio que han estado llenando de ruido, responsabilidad y sobrepensamientos. Significa preguntar, por primera vez, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿A qué le tengo miedo de sentir? ¿Quién sería si no estuviera esforzándome tanto por estar bien? Y esas preguntas son aterradoras, porque sin los patrones, los hábitos, las máscaras, ¿qué queda? Jung creía que el verdadero crecimiento no proviene de la perfección, sino de la integración, de aceptar la totalidad de quienes somos, el desorden, la belleza, el dolor, el potencial. Pero la integración requiere enfrentar la sombra. Y para muchos que han sufrido, la sombra no solo es dolorosa, es familiar. Se siente como en casa. Y cualquier cosa fuera de eso se siente insegura. Entonces se quedan, no porque quieran, sino porque es lo que conocen. Pero aquí está la esperanza oculta. Incluso los comportamientos más condicionados pueden desaprenderse. Incluso el dolor más profundo puede ser visto, nombrado y eventualmente liberado. El hecho de que hayan sobrevivido tanto tiempo significa que algo en ellos todavía está luchando por la libertad, por la verdad, por la paz. Y cuando llega ese momento, cuando comienzan a notar sus patrones no con juicio, sino con curiosidad, la sanación comienza, lentamente, suavemente, no en grandes gestos, sino en pequeñas decisiones. Descansar en lugar de esforzarse, sentir en lugar de actuar, decir, necesito, en lugar de, estoy bien, quedarse, incluso cuando la tentación es huir. Es entonces cuando la personalidad comienza a suavizarse, no perder su fuerza, sino recuperar su humanidad. No borrar su resiliencia, sino reconstruir su niño interior. No actuar por amor, sino recibirlo. Porque detrás de cada comportamiento hay una historia, y debajo de cada historia hay una necesidad, y debajo de cada necesidad hay un ser humano.
que aún espera que algún día sea seguro ser auténtico. Sienten todo, incluso lo que no les pertenece. Eso es lo que nadie te dice sobre las personas que han sufrido demasiado. Se vuelven sensibles, no solo en el sentido emocional, sino de una manera energética, casi psíquica. Entran a una habitación y perciben la tensión antes de que alguien hable. Sienten cuando alguien está sufriendo detrás de una sonrisa. Notan el temblor en tu voz antes de que te des cuenta de que estás a punto de llorar. Leen a las personas como otros leen libros, porque tenían que hacerlo. Carl Jung una vez exploró el arquetipo del sanador herido, la persona que, a través de su propio sufrimiento, adquiere la capacidad de sanar a los demás. Pero hay una tragedia oculta en ese arquetipo. A menudo es más fácil guiar a otra persona a través de la oscuridad que volverse y enfrentar la propia. Las personas que han sufrido profundamente a menudo se convierten en empáticas, no porque nacieran con algún rasgo mágico, sino porque tuvieron que adaptarse para sobrevivir. Tuvieron que aprender a sentir por los demás para mantenerse a salvo, para complacer, para evitar conflictos, para anticipar necesidades, para percibir cambios. Su sistema nervioso se convirtió en un radar, y ahora incluso cuando no hay peligro, siguen escaneando. Sienten todo el tiempo. Suena poético, pero no lo es. Es agotador. Llevan emociones que no les pertenecen. Asumen culpas que no son suyas. Pasan horas reproduciendo conversaciones, preguntándose si dijeron algo incorrecto, incluso cuando nadie dijo que hubiera algo mal. Sobrepiensan, no porque estén ansiosos, sino porque aprendieron desde temprano que siempre podía salir algo mal, y era su trabajo prevenirlo. La hiperempatía se convierte en su estado predeterminado, y lentamente los está matando, porque mientras están apoyando a los demás, se olvidan de hacer espacio para ellos mismos. Son los que siempre responden los mensajes, quienes se quedan despiertos hasta tarde escuchando, quienes dicen que sí cuando quieren decir que no, que ofrecen ayuda antes de que se les pida, y lo hacen desde un lugar de amor genuino, sí, pero también desde un profundo anhelo insatisfecho de importar, ser necesario, ser mantenido. El problema es, la gente se acostumbra. El mundo no cuestiona el trabajo emocional de un empático herido. Los recompensa, se apoya en ellos, los llama amables, desinteresados, angelicales. Pero por dentro, estas personas a menudo están gritando, no en voz alta, no dramáticamente, silenciosamente, en los espacios entre las respuestas, en las largas pausas, en los mensajes de «está bien», enviados cuando su corazón está todo menos bien. No quieren elogios, quieren descanso, quieren reciprocidad, quieren dejar de ser el fuerte, pero pedir eso se siente extraño, incorrecto, casi egoísta, porque aquí está la verdad. Muchos de estos empáticos heridos fueron criados o moldeados en entornos donde sus sentimientos no importaban, o peor aún, fueron castigados. Se convirtieron en cuidadores antes de entender sus propias necesidades. Aprendieron que el amor se gana a través del sacrificio, que la paz es algo que se crea para los demás, no algo que se recibe. Así que ahora, como adultos, aman con manos abiertas pero corazones protegidos. Dan sin límites, pero establecen estándares imposibles para lo que se les permite recibir. Se disculpan por estar cansados, se sienten culpables por descansar, minimizan su dolor porque alguien lo tiene peor. Se minimizan a sí mismos, una y otra vez, silenciosamente, casi bellamente, pero es una hermosa forma de autodestrucción. Carl Jung dijo que la sanación no ocurre a través de la negación, sino a través de la confrontación, a través de la integración. Pero, ¿cómo enfrentas el dolor cuando has construido una identidad alrededor de evitarlo? ¿Distrayéndote de ella ayudando a los demás? Alrededor de ser el fuerte, el sanador, el guía,
Empiezas a sentirte atrapado en tu propia bondad, porque cuanto más das, más lo esperan las personas. Y cuanto menos estableces límites, más duele cuando alguien los cruza. Pero no dices nada, te lo tragas, lo racionalizas, dices, no lo dijeron en serio, o probablemente estoy exagerando, pero no lo estás. Simplemente no estás acostumbrado a creer que tu dolor también cuenta. Has estado tan sintonizado con las emociones de los demás que las tuyas se han convertido en ruido de fondo. No sabes lo que sientes hasta que explota. Y cuando lo hace, te avergüenzas por no estar tranquilo, por ser demasiado sensible, por ser lo que nunca te has permitido ser, necesitado. Pero la verdad es que los empáticos también tienen necesidades, y cuando esas necesidades no se satisfacen durante mucho tiempo, comienzan a pudrirse en resentimiento, en soledad, en una fatiga emocional que ninguna cantidad de sueño puede arreglar. A veces, se encuentran en relaciones unilaterales, románticas o de otro tipo, donde siempre están dando, siempre apoyando, siempre siendo el terapeuta, el animador, el lugar seguro para aterrizar. Y sin embargo, cuando se desmoronan, hay silencio. Nadie se interesa. Nadie pregunta. Nadie sabe cómo. Porque lo han hecho parecer demasiado fácil. Han hecho de la fuerza su disfraz. Pero no es armadura. Es una herida cosida con hilo de autosacrificio y culpa. Y Jung preguntaría, ¿dónde está tu sombra en todo esto? La sombra, para el empático herido, es la ira que han reprimido, el dolor que han ignorado, el deseo de ser elegido primero, por una vez, no porque sean útiles, sino porque son amados, completamente, sin actuación. Pero no expresan estas cosas, se los tragan, y tragar la tristeza tiene un costo. Se convierte en amargura, agotamiento, una lenta erosión de la alegría. Dejan de confiar en las personas con su vulnerabilidad. Dejan de esperar que alguien se quede cuando no están siendo útiles. Y lo peor de todo, empiezan a creer que esto es todo lo que serán. Una función, un rol, una esponja emocional. Pero son más que eso. Son seres humanos, con necesidades, con límites, con puntos de quiebre. Y si nunca aprenden a establecer límites, no muros, sino límites, se agotarán por completo. No de manera dramática, solo lentamente, silenciosamente, como una vela que se consume sin que nadie lo note hasta que no queda nada más que cera y silencio. Pero no tiene que terminar ahí, porque dentro del empático herido hay un profundo pozo de sabiduría. Jung sabía esto. Creía que las heridas, cuando se traen a la luz, pueden convertirse en portales hacia la transformación, no a través de la perfección, no a través de la negación, pero a través de la honestidad. La honestidad de decir, no estoy bien hoy. El valor de decir, yo también necesito ayuda. La fuerza para decir, esto no es saludable para mí. Estas no son señales de debilidad, son signos de despertar. Del sanador volviendo la mirada hacia adentro. Del empático dándose cuenta de que merece el mismo cuidado que ofrece a los demás. No son solo espejos de las emociones de los demás. No son solo contenedores del dolor de otras personas. Son seres completos, complejos y merecedores, con sus propias historias, sus propios sueños, su propio valor más allá de lo que pueden dar. Y cuando comienzan a creerlo, realmente a creerlo, algo extraordinario sucede. Empiezan a proteger su paz, descansar sin culpa, dar sin agotarse, amar sin borrarse a sí mismos. Empiezan a recuperar las partes de ellos que se perdieron en el acto de ser demasiado buenos. Porque la empatía es un regalo, pero solo cuando incluye a ti mismo. Y la sanación no es solo algo que ofrecen a los demás, es algo que ellos también son dignos de recibir. No soy lo que me sucedió, soy lo que elijo llegar a ser. Carl Jung.
Llega un momento, tranquilo, sutil, a menudo desapercibido, cuando la persona que ha sufrido demasiado deja de sobrevivir y comienza a recordar quién era antes de las heridas. No parece fuegos artificiales, no se siente como un triunfo. Se siente como sentarse solo en una habitación y darse cuenta por primera vez de que el silencio ya no te asusta, que no tienes que actuar para ser amado, que no necesitas ser útil para ser digno, que tienes derecho a existir tal como eres. Esto es lo que Jung llamó individuación, el proceso de volverse completo al enfrentar e integrar todas las partes de nosotros mismos que hemos rechazado, negado o enterrado. Es el camino hacia la verdadera individualidad, no la versión pulida que mostramos al mundo, sino el ser crudo, honesto y luminoso, que ha sobrevivido a tormentas y aún se atreve a esperar. Para aquellos que han sufrido profundamente, la individuación comienza con algo engañosamente simple, la conciencia. Es el momento en que reconoces tus patrones sin culparte por ellos. El momento en que te detienes antes de decir, estoy bien, y en su lugar dices, todavía no lo sé. El momento en que sientes la necesidad de dar más de lo que tienes y decides detenerte. Esta es la primera rebelión. Y la rebelión para los heridos es sagrada, porque durante tanto tiempo se han adaptado al dolor, llevado máscaras, interpretaron roles, construyeron muros. Ahora poco a poco comienzan a cuestionar el guión, preguntarse, ¿y si no necesito ser todo para todos? ¿Qué pasaría si dejo que alguien me cuide por una vez? Sanar no significa que el dolor desaparezca. Significa que el dolor ya no define las decisiones. Todavía está ahí, pero ya no está bajo control. La sombra sigue presente, pero ahora se reconoce. Jung creía que el objetivo no es desterrar la sombra, sino llevarla al diálogo con el yo. Decir, te veo, sé de dónde vienes, pero ya no te voy a dejar conducir. Este diálogo es difícil. Algunos días se siente como una regresión. Los viejos miedos regresan, los viejos hábitos se infiltran, pero la sanación no es lineal. Gira en espiral, revisita, y cada vez que lo hace, lo enfrentas con un poco más de fuerza, un poco más de gracia, un poco más de verdad. Eventualmente, dejas de identificarte con tu dolor y comienzas a identificarte con tu poder. Y aquí está la cosa sobre las personas que han sufrido demasiado. Cuando comienzan a sanar, no solo se vuelven completas, se vuelven extraordinarios. ¿Por qué? Porque el dolor, cuando se enfrenta y se transforma, se convierte en sabiduría. Agudiza la percepción, profundiza la compasión, enseña el tipo de amor que no depende de la perfección. Ya no aman ser necesitados, aman porque eligen hacerlo. Ya no dan por miedo, dan desde la abundancia. Ya no se pierden en las relaciones. Llegan a ellas plenamente, con límites, con claridad, con presencia. Y quizás lo más hermoso de todo, dejan de rescatar a los demás como una forma de olvidarse a sí mismos. Se dan cuenta, puedo dar espacio para el crecimiento de alguien, pero no soy responsable de su sanación. Este cambio es monumental, porque ahora protegen su paz de la manera en que una vez protegieron sus heridas, no escondiéndose, sino honrando. Construyen hogares internos que se sienten seguros. Hablan su verdad sin temblar. Se alejan cuando algo duele, no porque estén rotos, sino porque están completos. Jung creía que la totalidad es la unión de opuestos, luz y sombra, fuerza y suavidad, lógica y sentimiento. La persona que ha sufrido demasiado contiene todo esto, y cuando eligen hacerse dueños de su historia, no solo de los capítulos hermosos, sino también de los dolorosos, se convierten en algo raro, se vuelven reales, auténticos, con los pies en la tierra, inquebrantable, y se nota en la forma en que escuchan sin arreglar,
en la forma en que aman sin perderse a sí mismos, en la forma en que se sientan con el dolor, no para evitarlo, sino para entenderlo. Ya no temen a la oscuridad, porque han vivido en ella. Ya no buscan la aprobación, porque han aprendido a aprobarse a sí mismos. Este no es el final de la historia. No hay un felices para siempre en el viaje de sanación, pero hay paz, hay dulzura, hay una alegría silenciosa al mirarse en el espejo y decir, estoy aquí, lo logré, no soy quien era, y eso es algo bueno. Incluso en los días difíciles, cuando las viejas voces regresan, las que dicen que eres demasiado, que no eres suficiente, que serás abandonado de nuevo, ahora tienes algo más fuerte con qué responder. Presencia, compasión, verdad. Dices, ese fue mi pasado, pero esta es mi elección, porque no eres solo el resultado de lo que te hirió, eres la suma de todo lo que has elegido en respuesta a ese dolor. Cada palabra suave, cada límite valiente, cada momento de descanso, cada no honesto, cada sí tierno. Y tal vez ese sea el poder silencioso de las personas que han sufrido demasiado. Se levantan, silenciosamente, con firmeza, no solo para sobrevivir, sino para amar. No porque nunca hayan conocido el dolor, sino porque han hecho las paces con ello. Y a través de esa paz han encontrado algo sagrado, no la perfección, no invulnerabilidad, pero plenitud. Si aún estás aquí, tal vez algo de esto haya llegado a tu corazón. No te lo guardes todo. Siéntete libre de compartir una parte de tu historia en los comentarios. Alguien por ahí podría necesitar escucharlo. Y si esto te tocó de alguna manera, adelante, dale like, compártelo o envíalo a alguien que también pueda sentirse visto. Nunca sabes quién está esperando en silencio un mensaje como este.